Siempre he sido una persona lógica, alguien que busca una explicación racional para todo lo que sucede. Soy escéptico por naturaleza, y los cuentos de terror, las leyendas sobre fantasmas o brujas, nunca han sido más que entretenimiento para mí. Siempre he creído que todo tiene una razón de ser, incluso lo inexplicable. Sin embargo, hay una noche en particular que ha sacudido esos cimientos de racionalidad que tanto apreciaba. Una noche que me persigue, que se infiltra en mis pensamientos, incluso cuando no quiero recordarla. Esta es la historia de una experiencia que, aunque no puedo probar que fue real, dejó una marca indeleble en mi vida. Todo comenzó un viernes por la tarde. Era una época en la que trabajaba a distancia, y la pandemia había obligado a muchos a refugiarse en lugares más alejados de las ciudades. Decidí alquilar una cabaña en las montañas, a varias horas de cualquier pueblo, en busca de tranquilidad y un poco de espacio mental. La cabaña era modesta, pero tenía todo lo que necesitaba: una pequeña cocina, una sala con una chimenea de leña y un dormitorio con una gran ventana que daba al bosque. Me emocionaba la idea de pasar el fin de semana en ese lugar apartado, lejos de las presiones de la vida diaria. El primer día fue tranquilo. Hice una caminata por los alrededores, disfruté del aire fresco y del silencio absoluto. No había señal de celular, pero eso no me preocupaba. Tenía libros, comida suficiente para 3 días, y mi computadora portátil para escribir. Era justo lo que necesitaba. Sin embargo, en el transcurso de la tarde, comencé a sentir una ligera incomodidad, una sensación que no podía explicar del todo. No era miedo exactamente, pero había algo en el ambiente, algo que me ponía nervioso. El viento susurraba entre los árboles, y a veces parecía que el bosque estaba más vivo de lo que debería. Pero lo atribuí al hecho de estar solo en un lugar tan aislado. El silencio absoluto puede hacer que tu mente juegue trucos. Esa noche, después de preparar una cena sencilla, me senté frente a la chimenea con un vaso de vino. El fuego crepitaba suavemente, y el calor llenaba la pequeña sala. Me sentía relajado por primera vez en semanas. Fuera, el viento había aumentado de intensidad, haciendo que las ramas de los árboles chocaran unas contra otras, creando un ritmo que acompañaba el crepitar del fuego. La luna estaba casi llena, y su luz se filtraba a través de las cortinas delgadas, iluminando parcialmente la habitación. Sin embargo, a pesar de la tranquilidad del entorno, algo no me dejaba estar completamente en paz. Sentía una extraña presión en el pecho, como si algo estuviera mal, aunque no podía identificar qué. Me levanté y fui hasta la ventana para echar un vistazo al exterior. El bosque, bajo la luz de la luna, parecía casi plateado, con sombras largas y oscuras que se extendían en todas direcciones. No había nada que pudiera señalar como extraño, pero la sensación de inquietud se mantuvo. Decidí que era hora de dormir. Apagué las luces, dejando que solo el fuego de la chimenea iluminara tenuemente la cabaña, y me dirigí al dormitorio. La cama era cómoda, pero no podía conciliar el sueño. Daba vueltas y más vueltas, intentando encontrar una posición en la que pudiera descansar, pero había algo que me impedía relajarme por completo. Finalmente, el cansancio me venció, y me quedé dormido, aunque fue un sueño agitado. Me desperté de golpe en algún momento de la madrugada, sobresaltado por un sonido que, en mi estado semiconsciente, no pude identificar de inmediato. Me quedé quieto, tratando de captar algún ruido en la cabaña, pero todo parecía estar en silencio. Aún así,
la sensación de incomodidad era más fuerte que nunca. Sabía que algo no estaba bien. Me levanté lentamente y caminé hacia la sala. El fuego en la chimenea aún ardía, aunque más débilmente. A través de la ventana, vi que el viento seguía soplando con fuerza, haciendo que las sombras de los árboles bailaran de manera inquietante. Y fue entonces cuando lo escuché de nuevo. Era un sonido suave, casi imperceptible, como un susurro. Pero no venía de dentro de la cabaña, sino de afuera, en el bosque. Me acerqué más a la ventana y afiné el oído. El susurro se hizo más claro. No era el viento ni el crujir de las ramas. Era algo diferente. Algo más humano. Sentí cómo se me erizaba la piel al darme cuenta de lo que estaba oyendo. No era un susurro cualquiera. Eran palabras. Alguien, o algo, estaba hablando en el bosque, pero no podía entender lo que decían. Sonaba como un idioma antiguo, desconocido, lleno de una cadencia extraña, casi hipnótica. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. No quería salir, no quería investigar, pero había algo en ese susurro que me atraía, que me instaba a acercarme más. Con el pulso acelerado, abrí la puerta principal de la cabaña, y el viento helado me golpeó de lleno. La noche estaba más oscura de lo que debería estar bajo la luz de la luna, como si una especie de niebla invisible cubriera todo. Pero lo que más me sorprendió fue la claridad del susurro una vez que estuve afuera. Venía del borde del bosque, justo donde comenzaban los árboles más densos. Y aunque me decía a mí mismo que no era una buena idea, mis pies comenzaron a moverse por su cuenta, llevándome hacia ese sonido misterioso. Mientras caminaba, la temperatura parecía bajar aún más. Mis manos y pies comenzaron a entumecerse por el frío, pero no podía detenerme. El susurro, aunque incomprensible, me llamaba, como si me estuviera invitando, como si quisiera que me adentrara en lo más profundo del bosque. Seguí caminando, cruzando el pequeño claro que rodeaba la cabaña, hasta llegar al límite de los árboles. Fue en ese momento cuando la vi. Al principio, pensé que era una sombra, una figura que se movía entre los árboles, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no era una ilusión. Era una mujer. O algo con la forma de una mujer. Su figura era alta y delgada, con una túnica oscura que flotaba alrededor de su cuerpo como si estuviera hecha de humo. No podía ver su rostro con claridad, estaba cubierto por una capucha, pero había algo en su postura, en la manera en que se movía lentamente, que me paralizó de miedo. El susurro venía de ella, o al menos eso parecía. Pero a pesar del miedo que me invadía, no podía apartar la vista. Era como si estuviera hipnotizado, como si algo dentro de mí quisiera acercarse más, aunque mi instinto me gritara que huyera. La figura se detuvo, y aunque no podía ver sus ojos, sentí que estaba mirándome directamente. Un escalofrío recorrió mi espalda, y mis piernas comenzaron a temblar. Quise moverme, retroceder, pero mis pies no respondían. Estaba atrapado en ese lugar, a merced de lo que fuera que estaba frente a mí. Entonces, el susurro cambió. Las palabras, aunque seguían siendo ininteligibles, adquirieron un tono más urgente, más oscuro. Y, de repente, comprendí que no estaba sola. Otras figuras comenzaron a aparecer entre los árboles, moviéndose lentamente hacia mí. Eran al menos 5, todas vestidas de la misma manera, con capas oscuras que flotaban a su alrededor. El miedo que sentí en ese momento era indescriptible. El aire alrededor de mí parecía volverse más denso, como si una presión invisible me estuviera empujando hacia abajo. Mis oídos comenzaron a zumbar, y mi visión se nubló. Pero, incluso en ese estado de terror, pude notar que las figuras estaban haciendo algo. No caminaban directamente hacia mí. En lugar de eso, se movían en un patrón circular, como si estuvieran rodeándome. Fue en ese momento cuando finalmente recuperé el control de mi cuerpo. Di un paso atrás, luego otro, y sin pensarlo 2 veces, me giré y comencé a correr. El susurro se hizo más fuerte detrás de mí, pero no me atreví a mirar hacia atrás. Corrí como nunca antes lo había hecho,
mis piernas moviéndose a pesar del frío y el miedo que me paralizaban por dentro. No soy alguien que crea en supersticiones ni en leyendas urbanas. Siempre he sido de esas personas que necesitan ver para creer, y crecí en una familia que se reía de cualquier cosa relacionada con lo paranormal. Sin embargo, hay una noche en particular que cambió por completo mi forma de ver el mundo. Algo que, hasta hoy, me cuesta explicar. Una experiencia tan real, tan vívida, que no he podido olvidar ni una sola vez en los últimos 10 años. Vivía en una pequeña casa en las afueras de un pueblo que, aunque tranquilo, tenía su buena dosis de historias sobre brujas y otros fenómenos extraños. Solía reírme de todo aquello. Me decían que la zona en la que estaba construida mi casa tenía una historia oscura, pero eso no me molestaba en lo más mínimo. Las tierras eran baratas, la tranquilidad abundaba, y para mí eso era todo lo que importaba. La noche en cuestión sucedió en otoño, lo recuerdo muy bien porque el aire ya tenía ese frío que calaba los huesos. Era uno de esos días largos en los que parece que todo sale mal. Llegué tarde a casa después de un día agotador en el trabajo, me dolía la cabeza, y lo único que quería era meterme en la cama y descansar. Eran cerca de las 11 de la noche cuando apagué todas las luces y me metí bajo las sábanas. La casa estaba completamente en silencio, excepto por el sonido ocasional del viento sacudiendo los árboles afuera. Me desperté de golpe en medio de la noche. Al principio no entendía por qué. Me quedé quieto, escuchando. El viento ya no se oía, y todo estaba anormalmente callado. Sin embargo, había algo, una especie de presencia en el aire. No sabría cómo explicarlo con precisión, pero era como si el aire hubiera cambiado, como si algo extraño estuviera ocurriendo. Sentí una incomodidad creciente, una especie de presión en el pecho, pero aún no sabía por qué. Me levanté de la cama, descalzo, y caminé hacia la ventana. Abrí la cortina solo un poco y miré hacia el bosque que rodeaba mi casa. La luna iluminaba todo con un brillo tenue, pero suficiente para ver claramente los árboles y el sendero que cruzaba hacia el lado opuesto. Y fue entonces cuando la vi. Era una figura. No estaba segura si era una persona al principio, pero allí estaba, de pie, justo en el borde del bosque, inmóvil. No se movía, no hacía ningún ruido, simplemente estaba parada allí, como si estuviera observando la casa, o peor, observándome a mí. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero traté de calmarme. Es solo alguien que pasa por el bosque, me dije a mí mismo. Quizás un cazador nocturno o alguien que se perdió. Pero lo que más me inquietaba era la forma en que esa figura estaba allí, inmóvil, en medio de la nada, a esas horas de la noche. No tenía linterna, no llevaba ningún tipo de luz consigo, y parecía que su ropa, si es que era ropa, se fundía con la oscuridad. Algo no estaba bien. Mis instintos me gritaban que me apartara de la ventana, que no la mirara más. Pero no podía dejar de hacerlo. Luego, comenzó a moverse. No caminaba de manera normal. Lo que hacía era más como deslizarse, un movimiento lento y errático hacia el claro más cercano a la casa. No lo hacía directamente, sino en zigzag, como si estuviera siendo empujada por el viento, pero no había viento. Mis ojos se clavaron en la figura y entonces vi algo que me heló la sangre. Era una mujer. O al menos, tenía la silueta de una mujer. Su cuerpo era largo y delgado, demasiado delgado para ser humano. Sus brazos colgaban de una manera extraña a los costados, como si estuvieran desarticulados,
y llevaba una capa oscura que la cubría casi por completo. Su rostro estaba escondido bajo una capucha, pero lo que me impactó fue el brillo de sus ojos, dos puntos rojos que parecían incendiarse en la penumbra. Quise apartarme de la ventana, pero no podía moverme. Era como si algo me hubiera atrapado, congelado en ese lugar, obligándome a seguir mirando. Sentí una oleada de frío recorrerme el cuerpo, y cuando intenté retroceder, mis piernas no respondieron. La mujer, o lo que sea que fuese, continuó deslizándose hasta detenerse en el borde del claro, mucho más cerca de la casa ahora. De repente, levantó su cabeza, y aunque no podía ver su rostro claramente, sabía que me estaba mirando. Los ojos rojos parecían perforar la oscuridad y clavarse directamente en los míos. Mi corazón comenzó a golpearme el pecho con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarme. Y entonces, lo más aterrador ocurrió. La mujer comenzó a levantar lentamente uno de sus brazos hacia mí. A pesar de la distancia, pude sentir una energía indescriptible. Mis ojos se nublaron, y mi cuerpo se tensó por completo. Sentí como si algo invisible intentara tirar de mí, como si quisiera arrastrarme fuera de la casa. Mi respiración se aceleró, y de alguna manera, logré apartarme de la ventana. Caí al suelo, jadeando, sudando, y temblando como nunca antes. En ese momento, escuché algo. Era un susurro, un sonido suave y bajo, pero claramente inteligible, como si alguien estuviera justo al lado de mí. Ven. Era solo una palabra, pero estaba cargada de una malicia inhumana. Me arrastré hasta mi cama, intentando alcanzar el teléfono para llamar a alguien, a quien fuera. Pero mis dedos temblaban tanto que lo dejé caer al suelo. Cuando finalmente logré levantarme, mi primera reacción fue mirar por la ventana nuevamente, esperando que la figura ya no estuviera allí. Pero lo que vi me congeló el alma. Ahora, no solo estaba más cerca, sino que había más de ellas. Tres figuras del mismo tipo, todas con esas capas oscuras, y los mismos ojos rojos que brillaban en la penumbra. Todas inmóviles, observando, esperando. No sé cuánto tiempo me quedé allí, inmóvil, mirando hacia afuera. Todo lo que recuerdo es que, en algún momento, simplemente me desmayé. Cuando desperté, ya era de día. La luz del sol entraba por las ventanas, y las figuras se habían desvanecido. Lo más extraño de todo es que cuando intenté contarle a alguien lo que había ocurrido, no pude. Era como si mi garganta se cerrara cada vez que intentaba hablar de esa noche. Y así ha sido desde entonces. Lo que viví fue real, lo sé, pero algo, o alguien, no quiere que lo comparta. Esa fue la primera y última vez que vi a las brujas. Pero sé que están ahí afuera, observando, esperando. No sé qué querían ni por qué se fijaron en mí, pero esa noche nunca la olvidaré. Aún ahora, 10 años después, cuando el viento susurra en el bosque y la luna llena ilumina el claro, sé que ellas siguen ahí, esperando que cometa algún error. Porque cuando lo haga, estoy seguro de que volverán. Nunca pensé que algo así podría pasarme a mí. He escuchado miles de historias, todas diferentes, pero siempre las he considerado cuentos, relatos exagerados, cosas que pasan en los pueblos pequeños donde las supersticiones corren por las venas de los habitantes. Sin embargo, lo que me ocurrió una noche de octubre hace varios años aún me persigue. Es difícil de explicar, incluso para mí, porque mi lógica ha chocado constantemente contra lo que viví. Voy a contarte lo que pasó, aunque sé que incluso mientras lo escribo, suena más como una pesadilla que como un recuerdo real. Pero puedo jurar que fue tan real como el aire que respiro. Era una noche oscura, de esas que parecen tragarse cualquier luz. Las estrellas apenas se distinguían, y la luna se ocultaba tras nubes gruesas y opacas. Yo vivía en una casa antigua en las afueras del pueblo, una construcción sólida y grande que mi familia había heredado. La casa siempre había sido tranquila, a pesar de los murmullos de los vecinos sobre la historia del terreno y las leyendas que circulaban en el pueblo.
Nada había sucedido en todo el tiempo que viví allí, o al menos nada que yo pudiera catalogar como extraño, hasta esa noche. Llevaba semanas escuchando cosas extrañas en el bosque detrás de la casa. La primera vez lo atribuía a animales, tal vez ciervos, jabalíes o incluso aves nocturnas. Pero los ruidos no eran los típicos crujidos de hojas o ramas rotas que uno espera en un entorno natural. Eran sonidos extraños, casi como un murmullo bajo, como si alguien estuviera hablando a través del viento, pero lo suficientemente distante como para no entender las palabras. Aún así, no les di mayor importancia, siempre he sido escéptico y pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Esa noche, sin embargo, algo diferente sucedió. Después de cenar y leer un poco, decidí irme a dormir. El viento había empezado a soplar con fuerza, golpeando las persianas y haciendo que las ramas de los árboles chocaran entre sí en un ritmo inquietante. Cerré la ventana del dormitorio, asegurándome de que todo estuviera en su lugar, y me metí en la cama. Pronto, el cansancio me venció, y caí en un sueño profundo. No sé qué hora era cuando desperté de repente, pero supe al instante que algo no estaba bien. Sentí una especie de opresión en el pecho, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más denso. Mi instinto me dijo que no estaba solo, y mi piel se erizó de inmediato. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que iba a estallar. Me quedé inmóvil en la cama, sin atreverme a moverme, escuchando. El silencio era absoluto. Los ruidos del viento habían cesado. No había el más mínimo sonido, ni el susurro de las hojas, ni el crujir de las ramas, ni siquiera el habitual murmullo distante del bosque. Era como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Y entonces lo oí. Un sonido tan suave que apenas pude percibirlo al principio, un leve roce, como si alguien estuviera deslizando sus dedos sobre la ventana de mi habitación. Cerré los ojos con fuerza, tratando de convencerme de que era el viento. Pero no había viento. El roce continuó, rítmico, lento, casi calculado. Tomé aire profundamente y abrí los ojos. A través de las cortinas delgadas, la luz de la luna había comenzado a filtrarse débilmente. Me di cuenta de que la luna, que antes estaba cubierta por nubes, ahora estaba completamente visible, lanzando una luz espectral sobre la habitación. Pero eso no fue lo más inquietante. En la ventana, justo frente a mí, había una figura. Una sombra alta, con la forma vaga de una persona, pero sin rasgos distinguibles. Parecía estar de pie afuera, inmóvil, mirando hacia adentro. No podía ver un rostro, solo la oscura silueta que se proyectaba contra la tenue luz de la luna. Mi cuerpo entero se tensó. Intenté convencerme de que era una ilusión, un efecto extraño de las sombras, pero no pude. Había algo profundamente mal en esa figura, algo antinatural que me hizo sentir una sensación de peligro inmediato. Me quedé congelado en la cama, incapaz de apartar la vista de la sombra. Estaba allí, observándome, o eso parecía. Y entonces, se movió. Lentamente, como si supiera que estaba despierto. La sombra se inclinó hacia la ventana, y el suave raspar de los dedos continuó, pero ahora con más insistencia, como si estuviera probando la resistencia del vidrio. Mis manos temblaban mientras me incorporaba lentamente, sin hacer ruido. No quería alertar a lo que fuera que estuviera afuera. No sabía qué hacer, la puerta estaba al otro lado de la habitación, pero el miedo me impedía moverme. Traté de recordar si había cerrado bien las ventanas antes de dormir, y aunque creía haberlo hecho, ahora no estaba seguro. El roce se detuvo abruptamente, y durante unos segundos, el silencio volvió a reinar. Pensé que tal vez se había ido, que tal vez todo había sido un malentendido, una especie de alucinación provocada por el cansancio. Pero entonces, algo peor sucedió. Un golpe seco resonó en la ventana, fuerte, firme, como si alguien hubiera golpeado con un puño cerrado. El ruido reverberó por toda la habitación, y el miedo me invadió completamente. Salté de la cama, tropezando con la alfombra, y me dirigí hacia la puerta lo más rápido que pude. Pero antes de que pudiera alcanzarla, el siguiente golpe fue aún más fuerte, casi como si intentara romper el cristal. Me detuve en seco, sin saber qué hacer. El instinto de huir luchaba contra la parálisis del miedo. Volví la vista lentamente hacia la ventana, y lo que vi me dejó sin aliento. La figura ya no estaba fuera. Estaba dentro. La sombra, esa misma figura oscura y sin rostro, estaba ahora dentro de mi habitación, justo al pie de la cama, mirándome. No sé cómo entró, el vidrio de la ventana seguía intacto. Pero allí estaba, sólida y tangible.
Podía sentir su presencia, una oscuridad densa que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Era más alta de lo que pensé al principio, y su figura parecía cambiar ligeramente, como si fuera humo denso atrapado en forma humana. Mi respiración se aceleró, y mis piernas temblaban tanto que pensé que no podrían sostenerme más. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más espeso, más difícil de inhalar. La sombra no se movía, pero el ambiente en la habitación era insoportable, como si algo estuviera drenando toda la energía, toda la vida. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí, congelado, sin poder moverme. El tiempo parecía haberse detenido. Pero, en algún momento, la figura comenzó a acercarse, de manera lenta, como si disfrutara alargando el momento. Cada paso que daba parecía resonar en mis oídos, aunque sus pies no tocaban el suelo. La sombra se deslizó, acercándose cada vez más, hasta que estuvo a apenas unos metros de mí. No podía moverme. No podía gritar. Solo podía sentir el frío intenso que emanaba de esa cosa. Entonces, cuando la figura estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su presencia como una carga física sobre mi cuerpo, susurró algo. No era un idioma que conociera, ni siquiera estaba seguro de que fueran palabras, pero el sonido me llegó como un eco dentro de mi cabeza, reverberando con una extraña cadencia. Algo en ese susurro me hizo entender que no estaba allí por casualidad. Sabía quién era yo. Me conocía. De repente, la sombra se detuvo, y aunque no tenía rostro, supe que me estaba mirando directamente. Sentí una especie de invasión en mi mente, como si estuviera hurgando en mis recuerdos, en mis pensamientos más profundos. Y luego, tan rápido como había comenzado, todo terminó. La sombra se desvaneció, deslizándose en el aire como si nunca hubiera estado allí. La habitación volvió a la normalidad, y el aire dejó de sentirse pesado. Me quedé allí, de pie, temblando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Corrí hacia la puerta, salí de la casa sin pensar, y no paré hasta llegar al pueblo. No volví a esa casa, y tampoco he vuelto a escuchar el susurro o a ver esa figura. Pero desde esa noche, he sentido algo. Una presencia, algo que siempre está ahí, en el borde de mi visión, como si la sombra nunca se hubiera ido del todo. Y aunque trato de seguir adelante, sé que algún día volverá por mí. Porque, sea lo que sea, no ha terminado.